Disculpen los minutos de demora. Soy el doctor de la Cruz, cirujano general. Hoy vamos a revisar algunas preguntas correspondientes a esta revisión de NAN extremo. Veo algunas caras conocidas acá dentro de todo el mar de alumnos dentro de todo este ambiente. Justo por ello. Vamos a revisar algunas preguntas directamente. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿cuál es el tratamiento más recomendable para suturar una herida no profunda, 1 centímetro de profundidad, en el brazo? Las heridas a nivel de piel que no tienen mucha profundidad, idealmente se pueden utilizar dos tipos de sutura. Puede ser o el nylon o la seda, es decir, material no absorbible. Cuándo utilizar una o la otra depende de las características de la sutura. Específicamente, la sutura tiene una particularidad, una característica que se llama la fuerza tensil. Es decir, la fuerza que requiere una sutura para poder romperse. De las dos, quien tiene mayor fuerza tensil siempre es el nylon. Por lo cual, para hacer una sutura en la cual yo sospecho que pueda haber cierta tensión, de repente en alguna articulación, de repente a nivel de la pared abdominal, cuando se hace el cierre de la parotomía, o en alguna zona en el cuello, yo sospecho que puede haber marcada tensión, es mejor utilizar el nylon. A diferencia del cuero cabelludo o en zonas de donde no va a haber mucha tensión, donde podría utilizar la seda. Y en sí, una herida idealmente debería ser utilizada el nylon, a diferencia de la seda. ¿Por qué no el catgut? El catgut es un material absorbible y es el que más rápido se va a absorber. 28 días el catgut desaparece. Es decir, no me sirve para darle fuerza tensil para hacer un adecuado afronte a mi sutura. El ácido poliglicólico, ácido poliglactín, es el genérico del Vicryl. Igual, es una sutura absorbible. Y las suturas absorbibles principalmente se utilizan para hacer rafías intestinales, para hacer anastomosis intestinales, como es lo que más altamente se utiliza. Y aquí vemos algunas de esas características de las suturas a las cuales habíamos hecho referencia. La fuerza tensil, de las cuales nosotros podemos apreciar que dentro de las características de la sutura, la seda es la que no tiene mucha fuerza tensil, como la podemos ver. Es la que menor fuerza tensil tiene dentro de todas las suturas no absorbibles. Mayor fuerza tensil tiene el polipropilene o prolene, que nosotros recordemos que el polipropilene es una sutura no absorbible que se utiliza bastante para hacer anastomosis vasculares. Anastomosis, fístulas arteriovenosas, la anastomosis vascular de un bypass coronario, anastomosis vasculares por resección de un aneurisma aórtico. El nylon trenzado y sobre todo el nylon monofilamento tiene gran fuerza tensil, aproximadamente 5 como grado de esta fuerza tensil. Por lo tanto, es una de las suturas más utilizadas y a la vez más adecuadas para poder hacer el cierre de cualquier sutura de piel, de laparotomías y más aún en zonas de articulaciones. Por obvias razones, el acero y el poliéster son los que tienen más fuerza tensil y no son utilizados para hacer ningún cierre de piel característico. Dice, en caso de un pólipo sésil de 1 centímetro, ¿cuál sería la indicación más adecuada? Recuerden que la patología polipoidea del tubo digestivo y específicamente la patología del pólipos a nivel colónico es una patología muy frecuente y una particularidad es que si se deja evolucionar en el tiempo puede llegar a generar un cáncer de colon. Y existe aquí el llamado cáncer de colon esporádico con la secuencia adenoma-carcinoma. Y específicamente los pólipos colónicos se pueden dividir macroscópicamente en dos tipos: pólipos pediculados y pólipos sésiles. De los dos, los pólipos sésiles, si es que presentaran alguna displasia o alguna neoplasia, son los que tienen más riesgo de invasión directamente a la pared y por lo tanto podríamos considerarlos que son más malignos que los pólipos pediculados. Recordemos que también los pólipos colónicos se pueden dividir en pólipos adenomatosos tubulares, tubulovellosos y vellosos, siendo los vellosos los más asociados a la patología neoplásica o al cáncer. Pero los pólipos tubulares son los más frecuentes dentro de ellos. En razón a esto, si un endoscopista en un estudio de todo lo que es el marco colónico encuentra un pólipo y un pólipo sésil, este tiene alto riesgo de malignidad y más aún de haber comprometido ya la pared colónica. Y si los pólipos superan el centímetro de diámetro o el centímetro de tamaño, también alto riesgo de malignidad. Por lo tanto, pólipo sésil de un tamaño de 1 centímetro a más, alto riesgo de compromiso maligno al nivel de la pared colónica. Por lo tanto, la indicación ideal es extraerlo quirúrgicamente. En pocas palabras, hacer una resección de colon, hacer una colectomía derecha, colectomía izquierda, simoidectomía, dependiendo de dónde esté ubicado el colon.
Colostomía no sería necesario defuncionalizarlo, solamente defuncionalizaríamos si es que tuviéramos un cáncer avanzado para hacer una cirugía paliativa. Extracción por laparoscopía, de igual forma, si sospechamos que es patología maligna, mejor es hacer una resección quirúrgica por vía abierta con buenos márgenes. Polipectomía endoscópica sería una buena opción si este fuera un pólipo pediculado, en el cual tiene bajo porcentaje de malignidad, y si es que tuviera un cáncer, este demora mucho más en la invasión de la pared. Y precisamente tenemos esta imagen en la cual recordemos que los pólipos se encuentran principalmente a nivel del sigmoides y el recto, y en la imagen nosotros podemos apreciar los dos tipos de pólipos a los cuales habíamos hecho referencia. Uno corresponden a los pólipos pediculados, en el cual aquí está creciendo la neoplasia, pero la neoplasia comienza a crecer del ápice al cuerpo, al cuello y finalmente a la base de este pólipo, es decir, demora mucho más en invadir la pared colónica, muy diferente de un pólipo sésil que tiene poca altura y que rápidamente va a invadir la pared colónica y por lo tanto se consideran mucho más malignos. Si es que yo, un endoscopista, encuentra un pólipo pediculado, coloca un asa alrededor del cuello del pólipo, lo secciona y puede extraerlo y enviarlo a anatomía patológica, lo cual no se puede hacer con un pólipo sésil. Por lo tanto, lo mejor que se hace ahí es resección colónica o hacer la cirugía resectiva del segmento afectado. Dicen, un paciente que abre los ojos espontáneamente, señala al dolor y habla de forma confusa. En sí lo que nos están pidiendo acá es hacer la valoración de la escala de Glasgow. Recordemos que es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Apertura ocular 4 puntos, respuesta verbal 5 puntos, respuesta motora 6 puntos. La apertura ocular espontánea, como dice, es la parte normal, es decir, los 4 puntos característicos de este puntaje. En este caso, la de señala al dolor es un punto menos, es decir, el paciente tendría 4 puntos adicionales. Luego, habla confusamente, de igual forma, es el segundo grado, por lo tanto serían 5 puntos, es decir, 4 más 4 y 5 puntos, en total son 13 puntos, pero mejor vemos directamente este cuadro. Apertura ocular espontánea, 4 puntos. A la orden verbal, al llamado 3 puntos, al dolor solo 2, y si es que no hay respuesta, siempre el mínimo valor de cada aspecto que tiene la escala de Glasgow siempre va a ser 1. En el caso de la respuesta verbal, si está orientado, 5 puntos. Si es que habla palabras confusas, como era el enunciado de nuestra pregunta, son 4 puntos. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Palabras o sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y si no hay respuesta, también es 1. Y en la parte motora, si es que obedece a las órdenes, los 6 puntos completos. Localiza el dolor, 5 puntos, que era lo que nos pedían en la pregunta. Retira el dolor, 4. Flexión al dolor y extensión al dolor, 2. Y si no hay respuesta, un solo punto. Paciente presenta un pseudoquiste pancreático oligosintomático, es decir, que el paciente probablemente no le genera molestias. De 3 a 4 centímetros, es relativamente pequeño, por así decirlo, este pseudoquiste pancreático. ¿Cuál sería la medida más apropiada? Primero, pseudoquiste no tiene pared, la pared está constituida por los órganos que están alrededor del páncreas, los órganos de la transcavidad de los epiplones. ¿Por qué se produce el pseudoquiste? Porque hay una solución de continuidad del Wilson. Y por esa solución de continuidad se están escapando las enzimas pancreáticas y se están coleccionando alrededor del páncreas. Habitualmente después de la 4ª semana, y en la mayoría de los casos, esa solución de continuidad comienza a cerrarse progresivamente con el pasar de los días y semanas. Es decir, la evolución de los pseudoquistes en la mayoría de los casos va a resolución espontánea. Y es decir, ¿qué es lo que haríamos en la mayoría de los casos? Hacer el monitoreo, hacer el seguimiento del pseudoquiste y sobre todo hacer un estudio con ecografía. La ecografía tiene el fin de medir el tamaño del pseudoquiste y efectivamente comprobar que este pseudoquiste, conforme pasan las semanas, siga reduciendo de tamaño. Si por ahí existiera alguna indicación, alguna característica en el cual yo veo que este pseudoquiste no tiene esa visión de ir a una resolución espontánea, podría plantear el tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Por ejemplo, que el pseudoquiste sea tan grande que desplace al estómago y al paciente le impida poder alimentarse adecuadamente. Es decir, que le produzca obstrucción intestinal o intolerancia oral. Si es que eso tiene el paciente, debemos operar a ese paciente. Si el pseudoquiste está en la cabeza del páncreas y obstruye el colédoco, obstruye la vía biliar, generando ictericia obstructiva y potencial colangitis, ese paciente tiene que operarse. Si el pseudoquiste de la cabeza del páncreas está obstruyendo
está comprimiendo la pared duodenal y está generando un cuadro obstructivo, también debería ser operado. Y un dolor significativo, un dolor en gran medida, incontrolable para el paciente, también es una indicación de operarse. Las clásicas indicaciones que de repente encontrarán en la mayoría de guías, en la parte de cirugía, decían más de 6 centímetros de diámetro, más de 6 milímetros de grosor de su pared, o que esté más de 6 semanas sin resolver, decían que esas eran indicaciones de cirugía. Pero debemos recordar que la parte clínica del paciente es muy importante. Si le genera mucho dolor, si no le permite alimentarse adecuadamente, si produce obstrucción intestinal o produce obstrucción de la vía biliar, también está indicado operar al paciente. En ese caso, si es un quiste pequeño que no le causa síntomas, el paciente está comiendo normal, no le causa ictericia obstructiva, ¿cuál es el manejo? Control seriado y de preferencia ecográfico. La tomografía es un buen examen para ver pseudoquistes, sí, pero lo vamos a estar irradiando 4 o 5 veces durante todo un año un paciente, no es lo ideal. Para poder diagnosticar de inicio un pseudoquiste pancreático, sí es bueno la tomografía. Para hacer el seguimiento, ecografía es lo mejor. Como podemos ver, no hay cápsula. La mayoría de los pseudoquistes, cuerpo y cola del páncreas, en algunos casos, si es que es tan voluminoso como el pseudoquiste que ustedes pueden ver en la imagen, puede provocar dolor, puede provocar obstrucción intestinal y puede provocar dificultad para la alimentación del paciente. Tomografía para hacer el diagnóstico inicial, ecografía para hacer el seguimiento. Solo un pequeño porcentaje, solo la cuarta parte de estos pacientes generalmente no van a tener una evolución espontánea y van a requerir cirugía. Dice, las hernias que tienen más riesgo de estrangularse. Recordemos que de todas estas hernias que están a nivel de la pared, las más frecuentes son las inguinales, las incisionales y las crurales. Dentro de ellas, las hernias crurales o hernias femorales tienen más riesgo de incarceración, y esto por un defecto o por una característica meramente anatómica. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, vean ustedes esta imagen, en la cual yo puedo apreciar a esta estructura que se llama el anillo crural. Y el anillo crural se caracteriza porque 3 de sus 4 límites son ligamentos. Uno de ellos, vena femoral, ligamento inguinal, ligamento lacunar y ligamento de Cooper, de los cuales, como ven, 3 de sus 4 límites son ligamentos. Por lo tanto, difícilmente puede distenderse este anillo cuando algún elemento lo ha atravesado o se ha herniado a través de él. Por lo tanto, no nos va a permitir una reducción adecuada y tienen más riesgo de incarceración y estrangulación. Las hernias femorales son las que generalmente llegan por emergencia, complicadas, y muchas de ellas terminan en resecciones y anastomosis primarias debido al gran compromiso intestinal que aquí ha ocurrido. Asimismo, si hacemos una diferencia de varón-mujer, en el caso de la pelvis masculina, el anillo femoral es mucho más pequeño todavía, por lo tanto difícilmente podría presentarse una hernia femoral en el varón. En cambio, en la mujer, por la forma de la pelvis, este anillo es mucho más amplio, por eso es que las hernias femorales son mucho más frecuentes en el género femenino. Dice, la complicación más frecuente de una reparación de la hernia. Tenemos infecciones, recidivas, seromas, asociados a hematomas, dolor y lesiones vasculares. Todas las que ustedes ven ahí, todas son complicaciones de la cirugía de la hernia. Pero acá nos dicen cuál es la más frecuente. Recordemos que mientras más grande sea la hernia, más espacio muerto va a generar después de hacer la reparación. Y más vasitos linfáticos van a quedar abiertos, y estos vasitos linfáticos van a segregar líquido que se van a acumular en la herida operatoria. ¿Y eso cómo se llama? Se llama seroma. El seroma es lo más frecuente como complicación de la patología herniaria cuando ésta ha sido operada. Y tiene más posibilidades de hacer seroma mientras más grande ha sido la hernia. Si la hernia es chiquita, difícilmente va a ser un seroma. Pero si tenemos una hernia de 10 por 15 o por 20 centímetros, una hernia inguinoescrotal gigante, más posibilidades de que se forme un seroma. Y una forma para los que manejan estos pacientes de prevenir el seroma es dejarle algún tipo de drenaje. Drenajes laminares o drenajes a succión negativa. Por lo demás, el resto también son lesiones. La segunda complicación más frecuente de una patología herniaria correspondería a las infecciones. Infecciones de sitio operatorio. Aquí tenemos nuevamente el listado en el cual nosotros podemos ver las diferentes patologías que se pueden presentar después de haber sido operado un paciente por una hernia. Seroma a la cabeza, infección de sitio operatorio como segundo problema, los hematomas. Recuerden que esto está muy cerca, el saco herniario está muy cerca de los vasos espermáticos, del plexo venoso pampiniforme, y en la liberación se puede provocar la lesión de estos vasos y generar consecuencias a veces hasta fatales. Lesiones nerviosas de los abdominales
abdominogenitales, que si es que se pone un punto a través de un nervio o se fija la malla contra el nervio, puede provocar un dolor sumamente invalidante en el postoperatorio para el paciente. Si se lesiona la arteria testicular o se ligan las venas testiculares, le puede provocar atrofia testicular o congestión venosa, que también puede ser muy problemático para el paciente. Manifestación clínica más frecuente de la fisura anal, de toda la patología anorrectal: hemorroides, fisura, absceso o fístula. Cada una de ellas tiene un signo o síntoma característico. Las hemorroides, sangrado. En el caso de la fisura, dolor, y el dolor generalmente después de que el paciente o cuando el paciente ha ido a hacer la deposición. En el caso del absceso, una masa flogótica pulsátil alrededor del ano. Y en el caso de la fístula, la presencia de una secreción a través de un orificio alrededor del margen anal. Recuerden que prácticamente la fisura, dentro de su cuadro clínico, siempre va a tener el dolor como síntoma muy importante a este nivel. Algunas características de la fisura: dolor postdefecación, más aún conforme pasa el tiempo y no cicatriza la fisura. El esfínter hace un espasmo, hace hipertonía y genera cada vez más dolor en el paciente. Si es que le duele al paciente cuando hace la deposición, ya se imaginarán cómo le va a doler al paciente si ustedes intentan hacerle un tacto rectal o hacer el examen clínico. Difícilmente va a dejar examinarse adecuadamente. Puede haber rectorragia. Recuerden que la fisura es una úlcera y con la defecación puede producir una laceración de esta úlcera y puede provocar un sangrado. Obviamente un sangrado escaso, no tan significativo como el hemorroides. Hay una úlcera lineal en el aduodermo, puede haber colgajo cutáneo, puede haber papila hipertrófica y estos hallazgos indican cronicidad. Recordemos que la fisura, idealmente, o el punto adecuado de localización siempre es el punto medio posterior. Esa es la localización más frecuente de la fisura anal. ¿Se puede presentar en el punto medio anterior? Sí, pero sobre todo en pacientes mujeres que han tenido parto vaginal o parto natural. Esta imagen también nos ayuda a diferenciar y también para aplicarlo en el tratamiento. Para la fisura anal no solo les van a preguntar cuál es su clínica más frecuente, sino que también lo que se asocia bastante a las preguntas de fisura es el tratamiento. Y acá tenemos que tener una característica importante: el tiempo de evolución. Menos de 3 semanas, fisura anal aguda. Más de 3 semanas, fisura anal crónica. ¿Cuál es el tratamiento de una fisura anal aguda? Baños de asiento. Cremas analgésicas tópicas, cremas antihemorroidales, ablandadores de heces. Ese es el tratamiento de una fisura anal que está en las 3 primeras semanas de su evolución. Pero si el paciente te viene con un mes que ha tenido la fisura y esta no ha cicatrizado, tenemos un paciente con fisura anal crónica. ¿Y cómo podemos darnos cuenta en el examen físico de que el paciente tiene fisura anal crónica? Lo vemos aquí en la diapositiva. ¿Cuáles son esas características? 1. Papila hipertrófica. 2. Bordes elevados de la fisura. 3. Pliegue centinela o hemorroide centinela. Si en una pregunta te pone paciente con fisura anal que tiene en el examen físico papila hipertrófica, bordes elevados en la fisura, pliegue o hemorroide centinela, te está diciendo que el paciente tiene fisura anal crónica. ¿Y por qué es importante saber que es agudo crónica? Porque la crónica es la que requiere tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál es la cirugía de una fisura anal crónica? Esfinterotomía lateral interna. La causa más frecuente de obstrucción intestinal intraluminal a nivel del intestino delgado. La obstrucción intestinal puede ser intraluminal, puede ser intrínseca o extrínseca. Intraluminal, hay algo que está ocluyendo la luz del intestino. Puede ser un pólipo, puede ser una intususcepción, puede ser un cálculo, puede ser un besoar, puede ser un ovillo de parásitos que están obstruyendo el intestino. Esas son causas intraluminales. Pueden ser causas intrínsecas, es decir, hay un tumor que creció en la pared colónica y esto a su vez comenzó a estrechar la luz. O en el caso de las extrínsecas, hay algo que está comprimiendo de afuera hacia adentro la pared intestinal. Dentro de ellas, las intususcepciones corresponde a lo más frecuente y pasamos directamente a este cuadrito. Causas intraluminales. Paciente que tenga un cuerpo extraño. Intususcepciones, besoares, cálculos, como por ejemplo el hilio biliar. El ejemplo más representativo de una obstrucción intestinal de tipo intraluminal es el hilio biliar. Parásitos, los ascaris, pueden haber un sinnúmero de ascaris que están dentro del intestino y van a ocluir el intestino delgado. En el caso de las causas extrínsecas, a la cabeza, adherencias.
Las adherencias corresponden a la causa de obstrucción intestinal extrínseca más frecuente que existe en el tubo digestivo. Causas intraluminales, o intramurales o intrínsecas, pueden ser problemas congénitos como atresias, duplicaciones intestinales, divertículos de Mengele, causas inflamatorias como diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal o las neoplasias de la pared del intestino delgado. Recordemos que el cáncer del intestino delgado más frecuente o el tipo histopatológico más frecuente del cáncer de intestino delgado es el adenocarcinoma. Dice, según el ATLS, en una herida externa con sangrado profuso, ¿cuál es el manejo más adecuado? Es decir, tenemos un paciente traumatizado que puede tener dos tipos de heridas o dos tipos de compromiso, dos tipos de hemorragia, una hemorragia interna y una hemorragia externa. Si es una hemorragia interna, podría estar en el tórax, podría estar en el abdomen, podría estar en la pelvis, podría estar en un hueso largo o podría estar a nivel intracraneal. En el caso de las hemorragias o heridas externas, pueden estar en el cuero cabelludo, las extremidades o en cualquier parte de la superficie corporal. Recuerden que una de las primeras medidas para poder hacer el control del sangrado de una herida siempre va a ser la compresión de la herida. Si es que no se pudiera controlar el sangrado a través de una compresión, de repente después sería tributario de hacer una ligadura o de llevarlo directamente a sala de operaciones y ver si existe o no una lesión vascular. Pero siempre lo primero en toda herida siempre viene a ser la compresión. Dice, la hernia de Spiegel, ¿cuál es el contenido? Dentro de las hernias de pared abdominal, una de ellas es la hernia semilunar o hernia de Spiegel, que se localiza en el borde lateral del estuche de los rectos en la línea semilunar o línea de Spiegel. Normalmente, esta línea semilunar o línea de Spiegel es el punto donde se están uniendo el estuche de los rectos con los tres músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, menor y transverso. En la mayoría de pacientes, esta fusión es una fusión perfecta. No hay ningún defecto en esa línea. Pero en algunos pacientes, esta fusión, estas adherencias han quedado muy debilitadas y esa debilidad puede permitir el pasaje de algún contenido intraabdominal a través de este defecto. Y el contenido intraabdominal más importante que puede afectar una hernia de Spiegel siempre va a ser el intestino delgado. Recordemos una cosa, el saco de cualquier hernia, el saco de cualquier evisceración siempre va a ser el peritoneo. La grasa preperitoneal siempre va a ser el contenido de ¿qué tipo de hernia? Hernia epigástrica. El colon, bueno, el colon puede estar en cualquier tipo de defectos, ya sean eventraciones o hernias primarias, y el divertículo de Mengele tiene un nombre en particular. ¿Cuál es el nombre de la hernia que está asociada o que contiene el divertículo de Mengele? Hernia de Littré. Aquí tenemos la hernia semilunar o hernia de Spiegel. Si miramos esta figura, miren ustedes aquí, este es el músculo recto anterior del abdomen, dentro del estuche. Aquí están los músculos anchos, oblicuo mayor, oblicuo menor y músculo transverso. Estos deberían estar unidos y fusionados a este nivel. No debería haber ningún defecto, ninguna solución de continuidad. Si esto ha ocurrido, permite el pasaje de un asa intestinal, y generalmente asa intestinal delgada o intestino delgado que protruye a través de esta línea, y eso se llama hernia semilunar o hernia de Spiegel. Dentro de toda la patología herniaria de la pared abdominal está dentro del grupo de las hernias raras. Dice, úlceras de la piel que afectan la dermis e hipodermis, ¿de qué tipo se consideran? Las úlceras de la piel, úlceras de presión, que se pueden presentar en pacientes en los cuales no se movilizan frecuentemente, se clasifican en 4 grados. En el caso del primer grado solo es un problema superficial de la piel, inclusive solo un eritema a nivel de la piel. En el caso del grado 2 hay compromiso de lo que es dermis y epidermis, y en el caso del grado 3 hay compromiso de la epidermis, dermis e hipodermis, es decir, el celular subcutáneo. Es decir, por lo tanto sería una de tipo 3. Miramos, aquí están los estadios. En el estadio 1 no hay defecto a nivel de la pared, hay solo eritema a nivel de la piel. En el grado 2 hay compromiso de dermis y epidermis, y en el grado 3 dermis, epidermis e hipodermis o celular subcutáneo. Ya en el grado 4 ya hay compromiso de fascias, aponeurosis o inclusive pueden llegar hasta el mismo hueso. En caso de la sepsis por microorganismos de etiología o de foco biliar, es decir, en pocas palabras, la colangitis, colecistitis, los problemas infecciosos de la vía biliar, nos preguntan cuál es la bacteriología, cuáles son los gérmenes más frecuentes que encontramos a este nivel. Y recuerden que los gérmenes van a ser principalmente del tubo digestivo y entre ellos principalmente lo que es el E. coli. Aquí podemos ver un cuadrito en el cual se ha hecho el estudio de
la bacteriología que se encuentra en los diferentes pacientes con infecciones de la vía biliar. Y a la cabeza tenemos al E. coli y a la Klebsiella como los principales gérmenes encontrados tanto en la bilis como corroborados en hemocultivos, quizás en pacientes que hayan tenido colangitis moderada o colangitis severa. En el manejo inicial del paciente politraumatizado, ¿cuál es la prioridad? Recordemos que todo paciente politraumatizado se le va a hacer la llamada revisión primaria. Y la revisión primaria, que es el ABCDE, tiene como objetivo encontrar en el paciente lesiones mortales para este paciente. ¿Cuáles son esas lesiones mortales? Un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco, un tórax inestable, un neumotórax abierto. Todas esas lesiones deben ser reconocidas en el paciente que se está haciendo la valoración del politraumatizado, haciendo el ABCDE. Porque si estas lesiones no son diagnosticadas y no son tratadas rápidamente, el paciente se muere en minutos. Dentro de esta revisión primaria, el ABCDE, debemos recordar que la A corresponde a la llamada vía aérea y control de la columna cervical. Siempre la vía aérea es lo más importante que debemos revisar en el paciente. Sobre todo en el paciente que me viene inconsciente o con tendencia al sueño o que ha tenido, aparte del politraumatismo o dentro del politraumatismo, un traumatismo encefalocraniano. Siempre vía aérea y control de columna cervical. El control de la columna cervical en los pacientes politraumatizados la mayoría de veces lo hacen los bomberos. Recordemos que ellos lo traen al hospital y ya lo traen con collarín y nosotros debemos dejar el collarín ahí hasta tener la certeza de que no hay alguna lesión. Descartar que hay alguna lesión o no quitarlo hasta estar seguros de que no hay ningún tipo de lesión. Como ustedes pueden apreciar, la revisión primaria, el famoso ABCDE, vía aérea y control de la columna cervical. Si nuestro paciente viene despierto, viene gritando, viene quejándose de dolor, o ustedes le interrogan, le preguntan su nombre, o qué le molesta, qué le duele, asumimos que su vía aérea está permeable. Pero si está inconsciente o si está con tendencia al sueño y tiene algún grado de saturación, debemos pensar que podría estar obstruida la vía aérea. Y en un paciente inconsciente, la primera causa de obstrucción de la vía aérea siempre es la caída de la lengua. Glasgow menor a 8, debemos recordar, siempre los pacientes deben ser intubados. En la B, ventilación y respiración, auscultar el murmullo vesicular, hacer un buen examen físico de la parte pulmonar, ver si la expansión, si hay simetría de la función pulmonar. Si es que el paciente no ventila, no respira, también está indicado la intubación. Circulación y control de hemorragia. Los pacientes apenas llegan a la emergencia, mientras nosotros estamos evaluando el ABCDE del paciente, la enfermera ya está colocándole 2 buenas vías periféricas, una en cada brazo, calibre grueso, y pasando cloruro de sodio por cada una de las vías para tratar de estabilizar al paciente. Control de hemorragia, recordemos algo que también lo vamos a ver más adelante en otra pregunta. Un politraumatizado, el principal shock que va a tener es el shock hipovolémico. Es decir, está sangrando por algún sitio. ¿Qué es lo más frecuente que puede sangrar en un paciente con shock hipovolémico? Yo debo ver el tórax, es decir, que no tengo un hemotórax. El hemotórax puede causar hipovolemia en el paciente. Que el paciente no tenga un hemoperitoneo, una ruptura de víscera sólida, vaso-hígado. O que el paciente tenga fractura pélvica. La fractura de pelvis, 1 litro, 1,5 litros puede sangrar fácilmente. Si no hay problema en el tórax, no hay problema en el abdomen, no hay sangrado en la pelvis, ¿qué es lo que debo sospechar? Que de repente hay un hueso largo fracturado. El fémur, fácilmente 1 litro a 1,5 litros de sangrado puede coleccionar en el muslo, y esa puede ser la explicación del shock hipovolémico de nuestro paciente. En la parte D, valorar la parte neurológica, escala de Glasgow. Glasgow menos a 8, intubación. Una buena exposición, sobre todo en los pacientes que tengan agresiones por arma blanca, arma de fuego, para estar seguros de todas las lesiones que tenga el paciente. Si hacemos este ABCD y el paciente no tiene ninguna lesión mortal, recién paso a la segunda fase. Y aquí ya puedo echar mano de exámenes auxiliares, exámenes de sangre, exámenes radiológicos para confirmar o descartar alguna patología. Y aquí se habla del famoso protocolo de politraumatizado. ¿A qué se refiere? Radiografía de columna cervical, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. Eso debe ser lo mínimo indispensable que debe tener el paciente. Columna cervical, hay listesis, hay fractura. Placa de tórax, debo ver, hay neumotórax, hay hemotórax o hay problema mediastínico. Y en el caso de la pelvis, ver si hay fractura del anillo pélvico que me justifique el shock hipovolémico del paciente. Y aquí una última consideración: sonda Foley debemos colocarlo, pero en el caso del género masculino, antes de colocar sonda Foley, siempre hacer tacto rectal.
Con eso evalúo la tonicidad del esfínter para ver si hay o no una lesión vértebromedular. Si hago tacto rectal y si hay sangrado, puedo sospechar que alguna víscera se puede haber roto. Y también evaluar la próstata. Inmediatamente cuando yo ingreso el dedo, debo tocar la próstata en la parte anterior. Si hago el tacto rectal y la próstata está más elevada, es una próstata flotante, descartar que haya ruptura de uretra. Y ahí está totalmente contraindicado colocarle una sonda Foley al paciente. Dicen, un paciente politraumatizado, ¿qué exámenes radiológicos como mínimo, básicos, indispensables debe tener el paciente? ¿Cuáles serían? Radiografía de columna cervical. Con eso ya le saco el collarín. Radiografía de tórax. Con eso veo hemotórax, neumotórax, problemas en mediastino. ¿Y qué más? Radiografía de pelvis. Para ver si es que hay fractura del anillo pélvico y justificar nuestro sangrado. En un paciente politraumatizado o traumatizado a nivel del tórax, presenta signos de shock. Disminución del murmullo vesicular en el lado izquierdo del hemitórax. Mencione el mejor paso a seguir. Aquí faltaría agregar una cosa más, pero con esto del enunciado ya podríamos trabajar. Yo tengo un paciente traumatizado con trauma de tórax que tiene disminución del murmullo vesicular, es decir, no se puede ocultar los movimientos respiratorios. Esto puede ser por dos cosas, o porque hay aire o porque hay sangre dentro de un hemitórax. Es decir, el paciente tiene o hemo o neumotórax. En cualquiera de las dos situaciones, tenga hemo o tenga neumotórax, el tratamiento es el mismo. ¿Cuál es el tratamiento? Colocarle un tubo de drenaje torácico. Si yo tengo el enunciado y me dice disminución del murmullo vesicular asociado a hiperresonancia a la percusión, eso es un neumotórax. Si dice disminución del murmullo vesicular asociado a matidez a la percusión, eso es un hemotórax. Sea cualquiera de las dos cosas, en un traumatizado que tenga hemoneumo, tubo de tórax. Indicaciones de colocarle tubo de tórax a un paciente: neumotórax, traumático, espontáneo, postquirúrgico, iatrogénico, hemotórax, derrame pleural, quilotórax, todas indicaciones para colocar un tubo de drenaje torácico. ¿Dónde? Quinto espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y línea axilar media. Siempre colocado en el borde superior de cada arco costal para no comprometer el paquete vasculo nervioso que siempre está en el borde inferior. Dice paciente o un chofer, en un accidente de tránsito se aprecia que el timón estaba torcido e impactándole sobre la caja torácica. Presenta disminución del murmullo vesicular. Con esto puede ser hemo o puede ser neumo. En el lado izquierdo de la hemitórax, signos de shock y aparentemente ya se le hizo el manejo. Le colocaron un tubo de drenaje torácico. Y al colocarle el tubo de drenaje torácico, a través del tubo ha salido 1.600 centímetros cúbicos de sangre. Es decir, el paciente tiene hemotórax. Pero si yo tengo más de 1.500, ya no lo llamo solo hemotórax, debo darle un apellido. ¿Cuál es ese apellido? Hemotórax masivo. Si un paciente tiene hemotórax masivo, quiere decir que en el tórax hay algo importante que se ha roto: arteria pulmonar, vena pulmonar, y eso no se va a cerrar solo. Por lo tanto, si yo tengo el diagnóstico de un hemotórax masivo, ¿dónde tiene que ir el paciente? Tiene que ir a sala de operaciones. Ahí se le tiene que hacer la reparación de la lesión que haya presentado. Precisamente acá vemos algo en relación al hemotórax masivo y sobre todo la definición. Si yo tengo un paciente que viene con taquicardia, viene pálido, viene con dificultad respiratoria, murmullo vesicular disminuido en un hemitórax, matidez a la percusión, agarro mi jeringa, punzo el tórax y aspiro sangre, tengo un diagnóstico de hemotórax. Indicación siguiente, colocarle tubo. Le coloco el tubo y le sale más de 1.500, por si acaso acá debería estar juntito esto, más de 1.500 centímetros cúbicos de sangre. Eso se llama hemotórax masivo, sala de operaciones. Pero ¿qué pasa si tú tienes un paciente similar? Le colocas el tubo de tórax y te sale 800. Con eso digo, bueno, todavía no es un hemotórax masivo, pero no debemos abandonar al paciente. Yo debo marcar mi frasco y regresar en 1 hora. En esa hora debo ver cuánto ha drenado, cuánto ha salido por ese tubo. Si en 1 hora ha salido 200 o más, y esto se ha repetido en más de 2 horas continuas, eso también es un hemotórax masivo. Y por lo tanto, también se va a sala de operaciones. Hay algo importante que se ha roto y eso solo se va a resolver en sala de operaciones. Hay que hacerle toracotomía de emergencia.
Complicación postoperatoria que se presenta después del cuarto o quinto día. Recuerden, las complicaciones en el primer día generalmente son respiratorias. Problemas de atelectasia, quizás insuficiencia renal, problemas neurológicos, trastornos hidroelectrolíticos y demás. Pero los problemas de la herida operatoria, ya sean seromas o infección de sitio operatorio, eso sí, son los problemas que se presentan en el cuarto día de evolución. El absceso residual, ¿cuándo se comienza a manifestar? Sobre todo a la semana de haber sido operado el paciente. ¿Cómo se manifiesta? Si es un problema abdominal, se va a manifestar con distensión, con hilio, con fiebre, con leucocitosis. Esa es una forma de manifestación del absceso residual. La atelectasia, primeras 24 horas. Ito y flebitis, generalmente segundo y tercer día. Y aquí las vemos. Muchas de las complicaciones postoperatorias se van a manifestar con fiebre. Puede haber fiebre en el intraoperatorio, es decir, mientras están operando al paciente, el anestesiólogo te va a decir, su paciente está haciendo fiebre. O en recuperación, apenas salió de sala el paciente, también puede hacer fiebre. Y esto puede estar relacionado a una infección preoperatoria que haya traído el paciente. Por ejemplo, una apendicitis con peritonitis generalizada. Esto le ocasiona un cuadro séptico al paciente y puede generarle fiebre tanto en el intra como en el postoperatorio inmediato. Si hacen manipulación de alguna cavidad purulenta, también puede generarle fiebre. Si le transfunden sangre, también pueden provocarle fiebre a un paciente. En las primeras 24 horas, la atelectasia, como lo más importante dentro de la presentación de fiebre en las primeras 24 horas, flebitis séptica, es decir, catéteros endovenosos e infectados, segundo día, neumonías, ITU, sobre todo para el tercer día, cuarto, quinto día, infección de sitio operatorio, séptimo día, abscesos residuales o colecciones intraabdominales, y para el noveno día hacia adelante los problemas trombóticos profundos, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Localización más frecuente de los divertículos. Recuerden que los divertículos pueden estar desde el esófago hasta el recto. Podemos encontrar divertículos a esos niveles. Pero los divertículos se clasifican en verdaderos y falsos. Verdaderos si tienen todas las capas del órgano del cual dependen. Falsos si solo tienen algunas de ellas, mucosa y submucosa. Los divertículos más conocidos y los divertículos más frecuentes son los divertículos colónicos, los que causan diverticulitis y hemorragia diverticular. Y precisamente esos son divertículos falsos, porque solo son divertículos formados por mucosa y submucosa. Y estos se localizan frecuentemente a nivel de la parte más distal del colon, específicamente a nivel del sigmoides. Aquí lo podemos ver, herniación de la mucosa a través de un defecto de la pared, sobre todo defectos a nivel del ingreso de los paquetes vasculares a la pared colónica. Esos defectos son aprovechados por un aumento de la presión intraluminal colónica y dar la génesis de cada uno de estos divertículos. Los divertículos colónicos se presentan conforme se incrementa la edad. De ellos, solo un pequeño porcentaje en algún momento va a ser clínica y la localización siempre más frecuente de los divertículos va a ser a nivel del colon sigmoides. Dice, paciente acude por un dolor en el hemiabdomen superior intenso, además náuseas y vómitos, con un diagnóstico de pancreatitis. En la ecografía se encuentra litiasis vesicular. ¿Cuál es la primera acción a seguir? Recuerden que en nuestro medio, ¿cuál es la etiología más frecuente de una pancreatitis? Es la etiología biliar, a diferencia de Estados Unidos o Europa, que es alcohólica. En nuestro medio es biliar. Y dentro de esa etiología biliar, ¿qué ha pasado? Un cálculo ha salido de la vesícula, ha pasado al colédoco y ha inflamado el páncreas. Y eso tiene un nombre, como lo vamos a ver acá. Primero, si tengo esa sospecha de que un cálculo ha ido al colédoco y ha inflamado el páncreas, probablemente ese cálculo siga ahí. Es decir, el paciente tenga coledocolitiasis. Y a veces esta coledocolitiasis hace que la pancreatitis siga persistiendo o pase de leve, moderadamente severa y termine siendo severa. Y yo no puedo dejar un cálculo en el colédoco, tengo que estar en la certeza de que efectivamente hay un cálculo y si lo hay, sacarlo. Y para poder evaluar, el mejor examen para poder evaluar una vía biliar siempre es colangioresonancia. Porque esta me puede identificar cálculos de 2, 3, 4 milímetros, que son cálculos sumamente pequeños que por otros medios no se van a incrementar. Y aquí está lo que les había mencionado. Un paciente tiene cálculos en la vesícula y mientras más pequeños sean esos cálculos, 2 o 3 milímetros, van a salirse a través del conducto cístico, van a pasar a la vía biliar principal y estos van a obstruir la desembocadura del Wilson, van a hacer que las enzimas pancreáticas se activen a este nivel y generen un cuadro inflamatorio pancreático que es la pancreatitis aguda.
Como les decía, en algunos casos estos cálculos todavía permanecen en el colédoco y antes de darle de alta al paciente, antes de operar a los pacientes que tienen pancreatitis aguda, antes de sacarle la vesícula a los pacientes que tienen pancreatitis aguda, yo debo estar completamente seguro de que la vía biliar no tiene cálculos. Una forma certera de evaluar que hay o no cálculos siempre con la angioresonancia. Y aquí tenemos este cuadro. Si yo tengo un paciente que tiene sospecha de coledocolitiasis, si tiene un bajo riesgo, es decir, un paciente que no está ictérico, fosfatasa GGT normal, ecografía con un colédoco de calibre normal, este paciente directamente se va a sala, se va a una colelab. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con riesgo intermedio? De repente, el colédoco en la ecografía me dice colédoco en 8 milímetros. O de repente la fosfatasa alcalina está en 200, 250. Pero el paciente no está ictérico y no tiene evidencias en la imagen de que hubieran cálculos en la vía biliar. Existe sospecha de que haya coledocolitiasis. Cuando existe esta sospecha de coledocolitiasis o el paciente ha hecho ictericia o ha hecho pancreatitis, la colangioresonancia es lo mejor. Si la colangioresonancia me sale normal, el paciente se va a colelab. Si la colangioresonancia te sale positiva, te dice sí, efectivamente hay un cálculo, el paciente tiene que ir a CEPRE. Pero ¿qué pasa si tengo una alta sospecha de coledocolitiasis? Tengo un paciente con pancreatitis que está ictérico, que tiene un colédoco en 10 y que tiene un cálculo en su interior. Todas las cartas para que esto sea una coledocolitiasis. Y aquí ni siquiera es necesario hacer colangioresonancia, estos pacientes directamente se van a CEPRE. Y la CEPRE puede tener dos caminos. La CEPRE puede ser exitosa, es decir, se saca el cálculo, y si es que esto se consigue con la CEPRE, el paciente debería ir a colecistectomía. Recuerden, colecistectomía laparoscópica es lo mejor, pero si el paciente le hacen la CEPRE y no pueden sacar el cálculo, el paciente va a cirugía. Y en esta cirugía se hace la extirpación de la vesícula biliar, se hace la colecistectomía y se hace la exploración de vías biliares que puede ser abierta o laparoscópica. Obviamente la laparoscopía con más beneficios que la cirugía abierta. Dice, en la calasia puede presentarse un déficit de los siguientes receptores. Recordemos que en la calasia ocurre una disminución de los plexos y de los cuerpos neuronales localizados en la pared del esófago, los plexos de Meissner y los plexos de Auerbach. Y estos plexos, estos cuerpos neuronales, están bajo el estímulo colinérgico, es decir, un estímulo parasimpático, un estímulo vagal. Y si hablamos de estímulo colinérgico, estamos hablando de receptores de acetilcolina. Por lo tanto, los receptores de tipo ACH son los que están más relacionados con esto. Verán claramente que la prolactina no tiene nada que ver acá, ni la FSH, ni la LH, ni el cortisol menos aún. Y aquí tenemos esta figura. Tenemos aquí el sistema nervioso central, el nervio vago, par craneal número 10, y esto va a llegar hacia el esófago distal. Y va a tener dos efectos. A través de sus receptores de acetilcolina, como fue la pregunta anterior, va a tener un efecto excitatorio sobre el cuerpo del esófago, generando peristalsis esofágica. Pero a nivel del esfínter esofágico inferior producen un efecto inhibitorio, es decir, hacen que el esfínter esofágico inferior se relaje. Eso es lo normal. En los pacientes que tienen acalasia, esto se ha bloqueado, los cuerpos neuronales ya no están en la cantidad normal, en el número y el tamaño normal. ¿Y esto qué genera? Que el paciente tenga una disminución del peristaltismo esofágico y el esfínter esofágico inferior esté hipertónico y esté completamente cerrado. Por lo tanto, el contenido del esófago no puede pasar al estómago, generando un cuadro obstructivo y una dilatación del esófago de forma significativa y provocando el síntoma más frecuente que tiene la acalasia, disfagia. Dice, mujer de 40 años, 60 kilos de peso, sufre quemaduras de segundo grado en un 40% de la superficie corporal. ¿Qué volumen de cloruro de sodio, el 9 por mil, debe recibir en las 8 primeras horas? Y aquí te pone fórmula de Evans. Pero aquí, según esta forma de interpretación, me parece que hubiera un error. ¿Por qué? Porque en el caso de la fórmula de Evans, dice que se da 1 mililitro por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Esa es la fórmula de Evans. ¿Y qué más? Este resultado que te sale de multiplicar 1 cc por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada es un volumen que se da en 24 horas. ¿Sí?
El total se pasa en 24 horas. Muy diferente de la fórmula de Parlan. La fórmula de Parlan es 4 cc por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. De ese resultado, la mitad se pasa en las 8 primeras horas y la otra mitad se pasa en las 16 horas restantes. Por lo tanto, habría una incongruencia en lo que te están pidiendo con la fórmula que están colocando aquí y el resultado que sale. Parece que hicieron esta mezcla, el resultado es 1200, pero si yo multiplico el peso, tenemos un paciente de 60 kilos, por 40 porcentaje de superficie corporal quemada, por un cc, ¿cuánto me sale? Me sale 2400 mililitros. En este caso, haciendo la fórmula de Evans, estos 2400 mililitros deberían ser para 24 horas, es decir, solo debería pasarle 100 cada hora, o como en 8 horas, 800 como máximo. Pero verán ustedes, dentro de las alternativas, ¿hay 800? No existe la valor de 800. Pero en cambio, si hablamos de las 8 primeras horas, me parece que acá quien hizo la interpretación de la pregunta estaba haciendo una mezcla de Evans con Parlan, y el 50%, que es 1200, esto sí corresponde a las 8 primeras horas. Y precisamente aquí tenemos esa fórmula. Ahí está la fórmula de Parlan. 4 cc por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. De lo que te sale, la mitad en las 8 primeras horas, la otra mitad en las 16 horas restantes. Esto sí es para fórmula de Parlan, no de Evans como fue la pregunta anterior. Dice, mujer de 32 años con dolor abdominal en hipocondrio derecho de 24 horas de evolución. Refiere cólicos en hipocondrio a repetición desde hace varios meses. Tumoración palpable en hipocondrio derecho, signo de rebote positivo, leucocitos en 20.000 con desviación izquierda, colelitiasis múltiple, pared vesicular en 6. Coledo con normal, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? Primero, ¿cuál es el diagnóstico para poder definir cuál es la terapia? Tengo un paciente que tiene cólicos a repetición, es decir, tiene cálculos en la vesícula. Y ahora me viene por un cuadro agudo, inclusive con leucocitosis, con resistencia abdominal, con dolor en hipocondrio derecho. ¿Qué cosa es eso? Eso es colecistitis aguda. La colecistitis aguda, según las guías de Tokio, que es la forma como ahora se está manejando la colecistitis aguda, se divide en 3 tipos. Colecistitis aguda leve, moderada y severa. Y lo mejor es recordarlo de lo más grave a lo más sencillo. Colecistitis severa es la que tiene disfunción orgánica, cardiovascular, respiratoria, renal, coagulopatías, etc. Colecistitis aguda moderada tiene leucocitosis, pacientes añosos, complicaciones locales de la colecistitis aguda, y en el caso de la colecistitis leve es la que no tiene nada de esas cosas. Solo hay dolor multipositivo y cambios ecográficos. Si bien de repente la mayoría de sus hospitales habrán visto algún manejo diferente de la colecistitis aguda, las guías internacionales y de manejo de colecistitis aguda dicen que toda colecistitis aguda es quirúrgica, es decir, debe operarse. Porque de esa manera yo le saco la vesícula inflamada y este paciente más adelante no me va a hacer más problemas. ¿Y qué más? No me va a hacer ninguna complicación a posterior que tenga la colecistitis aguda. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer la colecistectomía en un paciente? El abordaje laparoscópico. Y dentro de todas las alternativas que tenemos aquí, idealmente debemos operar al paciente y el término ideal es colecistectomía laparoscópica. Aquí lo pone como colecistectomía laparoscópica temprana, pero también hay algo que discuto acá por algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Eso es lo que les decía. Estos son los grados de colecistitis. Si hablas de colecistitis grado 3, severa, siempre hay disfunción orgánica. Y aquí lo ideal es hacer colecistostomía nada más. Colecistitis aguda moderada, grado 2, un paciente que tenga más de 18.000 leucocitos. Paciente con masa palpable, muy similar a lo que decía el enunciado anterior. Masa palpable, rebote, 20.000 leucocitos, característica de una colecistitis aguda moderada. Duración más de 72 horas o signos de inflamación local marcada. Y colecistitis aguda leve que no tiene ninguna. Esto es lo que es el tratamiento para cada una de las fases. Estos son los nombres con los cuales los describe las guías de Tokio. Si un paciente tiene colecistitis aguda leve, el tratamiento de elección ¿cuál es? Colelap temprana, es decir, operarlo de colecistectomía laparoscópica en los 3 primeros días de evolución de la colecistitis. Ese es el término adecuado, o como dicen las guías en inglés, early colelap. Grado 2, el término adecuado es colecistectomía urgente, es decir, el paciente debe operarse, pero el equipo quirúrgico decide el mejor abordaje.
como ya es una vesícula que está más inflamada, con probables complicaciones locales, aquí hay que saber elegir cuál es la mejor opción para el paciente. Y también decidirlo en base al equipo quirúrgico. Si de guardia está un equipo que domina la laparoscopía y vesículas agudas, feas, por decir así, para poder operarse, se podría intentar hacer laparoscopía. Pero de repente los que están de guardia no hacen cirugía laparoscópica habitualmente, ellos preferirán hacer cirugía abierta. Acá la guía te dice, el paciente debe operarse. La vía de abordaje, laparoscópica o abierta, la decide el equipo quirúrgico. Y si ustedes recuerdan un poquito el enunciado de la pregunta, te decían paciente con 20.000 leucocitos, paciente con masa palpable, ¿qué tipo de colecistitis era? Probablemente una moderada. Y según lo que vemos acá, y esto es lo que copia textual de la guía de Tokio, ¿cuál sería el nombre adecuado del tratamiento? Colecistectomía urgente. Porque si fuera una leve, que no lo era el de la pregunta anterior, sería Corelab temprano. Y en el caso de los pacientes que tienen colecistitis aguda severa, colecistitis aguda con disfunción orgánica, aquí ya no hay que sacar la vesícula, aquí hay que drenar la vesícula, hay que colocarle un catéter directamente al interior de la vesícula para evacuar la bilis. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama colecistostomía. Evacuar el contenido séptico de la vesícula. ¿Cuál es la localización más frecuente de los divertículos colónicos? Vino no solo en el eSalud, sino también en el ENAM del año pasado. Esto corresponde al colon sigmoides. Mujer de 24 años casada que acude a emergencia por presentar dolor abdominal en epigastrio y luego localizado en fosa ilíaca derecha. Es decir, probablemente la cronología de Murphy, la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha. Al examen físico, dolor en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo, Bloomberg positivo, examen de orina normal, leucocitosis con desviación izquierda en el hemograma. Prácticamente aquí te está induciendo a que el paciente tiene una apendicitis aguda. Y en estos casos, tratamiento quirúrgico, apendicectomía laparoscópica o abierta. Algunos signos apendiculares, signo de McBurney, recordemos, espina ilíaca antero superior y ombligo, la unión del tercio externo con los dos tercios internos. Signo de Bloomberg, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Todo lo que irrite la fosa ilíaca derecha puede provocar Bloomberg positivo. Un absceso tubo ovárico, un quiste ovárico a pedículo torcido, una úlcera péptica perforada, todo eso puede dar Bloomberg positivo, no solo una apendicitis. Signo de Robs, impresiones en el lado izquierdo, y al paciente le produce dolor en la fosa ilíaca derecha. El gas va de forma retrógrada por el marco colónico, distiende la base apendicular y genera dolor. Signos del psoas y signos del obturador, sobre todo si pensamos que el apéndice está en localización pélvica. El primero de los signos que ustedes ven ahí es un signo que de seguro lo van a revisar en muchos de sus bancos que tienen, porque esta pregunta la he visto en diferentes bancos de diferentes años, de diferentes lugares, y siempre lo escriben mal. El signo es de esa forma, signo de Jenau-Demussy. He visto hasta 10 formas de escribirlo y ninguna es la adecuada. Esto, traducido al castellano, ¿qué significa? Rebote positivo. Es decir, dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. En pocas palabras, el paciente tiene peritonitis generalizada. Eso es lo que indica este signo. Dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. Pero los semiólogos antiguos le pusieron este nombre típico, ¿no? Punto de Lanz, unión de la espina ilíaca antero-superior derecha, la izquierda, la unión del tercio derecho con el tercio medio. Este es el punto de Lanz. Aquí tenemos el punto de McBurney y aquí está el punto de Morris, y ellos delimitaban el triángulo de la apendicitis. Dolor localizado 2 traveses de dedo por atrás y por encima de la espina ilíaca antero-superior, signo de Lessen. Eso está más relacionado con una apendicitis retrocecal o paracecal ascendente externa. ¿Cuál es la indicación más importante para un paciente que tiene pancreatitis aguda severa? Los pacientes que tienen pancreatitis, dentro de su terapia, NPO, no deben comer. ¿Por qué? Porque al ingerir alimentos incrementa la producción de jugo biliar y pancreático y eso, ¿ves?, aumenta más la pancreatitis. Por lo tanto, estos pacientes tienen que estar en NPO. Si es una pancreatitis leve, el paciente a los 3-4 días ya está comiendo. Pero si es una pancreatitis severa, con dolor, con disfunción orgánica y demás, estos pacientes difícilmente van a retomar su alimentación antes de la primera semana. Y en razón a esto, yo no puedo dejar a un paciente más de una semana solo alimentándose con dextrosa con electrolitos por la vena. Si no, se va a desnutrir. ¿Qué es lo que debemos hacer en los pacientes que tienen pancreatitis severa? Que yo sé que por la pancreatitis no le voy a dar de comer. Tengo que darle soporte nutricional.
¿Cuál es la mejor forma? Bypasear el duodeno, bypasear el páncreas, es decir, colocarle una sonda nasoenteral, una sonda nasoyeyunal. De esa forma, la nutrición va directamente al yeyuno, bypaseando todo el marco duodenal y de esa manera no estimulando al páncreas para que pueda seguir produciendo más enzimas y de esa forma generando más pancreatitis y más dolor en el paciente. El manejo de la pancreatitis, como vemos a este nivel, fluidos, sonda nasogástrica si el paciente presenta náuseas y vómitos, analgesia y analgésicos opioides, sobre todo petidina, es uno de los más frecuentes o de los más importantes que se van a utilizar en los pacientes que tienen pancreatitis. Hacer CEPRE si es que hay sospecha de coledocolitiasis, soporte ventilatorio si hay problemas respiratorios, uso de inotrópicos si hay problemas cardiovasculares, inclusive hasta diálisis y descompensación renal, y sonda nasoyeyunal, sonda nasoenteral en los pacientes que sabemos que van a pancreatitis severa y no van a comer más allá de 7 días. Pacientes que tienen pancreatitis leve y hay 0 posibilidades o no hay posibilidades de que tengan coledocolitiasis, estos pacientes deberían ser sometidos a Colelab antes de que se vayan de alta, porque si es que no los operamos, otro cálculo se va a salir de la vesícula y le va a volver a generar otra pancreatitis al paciente. Si sospechamos de que el paciente con pancreatitis tiene coledocolitiasis, antes de operarse, primero hacerle su CEPRE. Y luego de la CEPRE, que ya sabemos, limpió la vía biliar, no hay ningún cálculo a nivel de ella, recién puedo operarlo con tranquilidad y hacerle la Colelab. Y la única indicación de manipular y sacar algo del páncreas, resecar tejido pancreático, es si es que hay una necrosis pancreática infectada. Esa es la única indicación para poder manipular y resecar parénquima pancreático. Varón de 34 años que ingresa por emergencia con dolor abdominal en epigastrio, de inicio súbito, hace 6 horas que lo despierta y posteriormente se irradia hacia el hombro derecho y fosa ilíaca derecha. Al examen, taquicárdico, rebote generalizado, abolición de la matidez hepática con resistencia a nivel del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, habla de que el dolor está en epigastrio, se va al hombro y se va a la fosa ilíaca derecha. Si yo pienso que hay migración a la fosa ilíaca derecha, pienso que es una apendicitis. Podría ser, pero hay algo que va en contra de eso. El examen clínico abdominal. Al paciente tiene rebote positivo. Un paciente con menos de 24 horas de evolución con apendicitis no va a tener peritonitis generalizada. Por lo tanto, hay algo que debe haberse perforado, hay algo que debe haberse roto, que esté irritando todo el peritoneo de la cavidad y eso generando algún abdomen agudo quirúrgico. Siempre los problemas de perforaciones, ya sea de intestino delgado, estómago, duodeno y más aún colon, rápidamente generan peritonitis y rápidamente generan un cuadro séptico como el cual lo está manifestando aquí el paciente. ¿Qué más? Cuando se hace la percusión a nivel del hipocondrio derecho, a nivel de la zona del hígado, yo espero encontrar matidez. Pero si hacen la percusión y no hay matidez y más bien hay hiperresonancia, ¿qué quiere decir? Que hay aire a ese nivel. ¿Y ese aire de dónde viene? Generalmente de alguna perforación. Por lo tanto, de los que yo puedo ver acá, apendicitis aguda complicada. Hablaría de apendicitis aguda complicada con estas características del paciente después del tercer, cuarto día de evolución, no a las 6 horas como dice el cuadro clínico. La colecistitis aguda enfisematosa de igual forma produce cuadro séptico, pero no peritonitis y no produce signos de neumoperitoneo. La pancreatitis aguda grave en 6 horas no produce esta descompensación, más aún no va a producir peritonitis y menos aún abolición de la matidez hepática. Dentro de ellas, las perforaciones y la úlcera péptica perforada, úlcera duodenal perforada, es una de las más frecuentes. Como vemos, lo que se perfora, la úlcera péptica perforada, segunda complicación más frecuente de la úlcera péptica. Úlcera duodenal se perfora más que la gástrica y su cara anterior más que la posterior. Rápidamente, una vez que se ha perforado el paciente, genera reacción peritoneal, un abdomen agudo quirúrgico bien significativo en el paciente. El neumoperitoneo en la radiografía de tórax de pie es una característica muy importante, pero solo lo encuentro en el 75% de los casos. De todos los perforados, solo las 3/4 partes van a tener una radiografía típica como podemos ver en esta imagen. Tratamiento de una úlcera péptica perforada es el parche de Graham, parche de Piplon o también llamada la omentoplastía, pero aquí vemos una diferencia en el caso de la úlcera gástrica y úlcera duodenal perforada. Si es una úlcera gástrica perforada, siempre debe asociarse la biopsia, porque debo estar completamente seguro de que esta úlcera que se ha perforado no sea un cáncer.
Varón de 82 años con esperanza de vida menor de 24 horas. Independiente del tipo de operación, ¿qué ASA le corresponde? La valoración ASA es la que utilizan los anestesiólogos para ver qué probabilidad de mortalidad va a tener el paciente que esté ingresando a sala de operaciones. ASA 5, el grado más severo de ellas, es la que tiene un alto riesgo de mortalidad en las siguientes 24 horas. Obviamente el que ningún cirujano quisiera entrar a operar. Aquí tenemos la clasificación o la categorización ASA, el ASA 1, paciente normal, grado 2, enfermedad sistémica leve, grado 3, enfermedad sistémica severa, grado 4, enfermedad sistémica incapacitante con riesgo de vida, pero el grado 5 es el paciente que está agónico, probablemente que fallezca en las siguientes 24 horas. Mujer de 24 años con dolor abdominal tipo cólico e ictericia. Se realiza una ecografía donde se evidencian cálculos en la vesícula y un colédoco dilatado. Asimismo, bilirrubina directa elevada. Paciente con cálculos en la vesícula, colédoco dilatado, bilirrubina elevada, ictericia obstructiva. ¿Esto qué te quiere decir? Que el paciente probablemente tenga colédoco litiasis. Y por lo tanto, si ya está confirmado que tiene colédoco litiasis, el paso siguiente siempre es hacerle la CEPRE. Y posterior a la CEPRE, sacarle la vesícula, hacerle la corela. Un cuadro similar a lo que ya habíamos visto. Dice varón de 75 años que hace una hora sufre herida cortante, solución de continuidad de 2 centímetros en la tercera falange del dedo medio. ¿Cuál es el anestésico que debe utilizarse? Las anestesias que se utilizan a nivel de extremidades, principalmente es la lidocaína, al 0.5, al 1 o al 2%. Y si es que se va a utilizar en partes terminales, dedos de mano, dedos de pies, nariz o pabellones auriculares, siempre deben ser sin preservantes, es decir, sin epinefrina, porque esto puede generar vasoconstricción y problemas vasculares distales. Dentro de la lista que vemos, la lidocaína al 1%, puede ser al 0.5, 1 o al 2%, idealmente sin preservante y sin epinefrina. Mujer de 55 años con cáncer gástrico fue operada de gastrectomía subtotal con reconstrucción Billroth 2. A las 20 horas de la cirugía cursa con fiebre, es decir, fiebre del primer día del posoperado. Frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca también, fiebre 39.2 grados. Fiebre de las primeras 24 horas, siempre debo sospechar problemas respiratorios. Y en la cabeza, las atelectasias son lo más frecuente que aquí vamos a encontrar. Toda manipulación de vísceras del abdomen superior pueden provocar problemas respiratorios diafragmáticos, derrame pleural y atelectasias. Muy similar al cuadro que vimos anteriormente. Mujer de 32 años acude al hospital por presentar fiebre, cefalea, tos desde hace 3 semanas. Hemocultivo con resultado positivo para salmonela, es decir, fiebre tifoidea. ¿Cuál es la complicación más frecuente de esta enfermedad? Las complicaciones generalmente aparecen a la tercera semana de evolución de la salmonelosis. Dentro de ellas, la hemorragia digestiva y las perforaciones son las complicaciones más frecuentes. Y a la cabeza, la hemorragia gastrointestinal es la más significativa. Aquí las vemos a la tercera semana, siempre las complicaciones. Y las más frecuentes, hemorragia de un 10 o un 20%, perforación solamente de 1 a 3%. Mujer con diagnóstico de trauma abdominal cerrado, líquido libre en el espacio de Morrison. ¿A qué espacio anatómico corresponde esta zona? El espacio de Morrison es el nombre propio de una zona que se llama bolsa hepatorrenal. Por si acaso haya salido mal sombreado, debe decir hepatorrenal, no espleno-renal. Y aquí la podemos apreciar en la región supramesocólica. Voy a encontrar una región suprahepática y una región infrahepática. La suprahepática se divide en suprahepático derecho y suprahepático izquierdo gracias al ligamento falciforme. Y a nivel de la región infrahepática voy a encontrar un espacio entre el lóbulo derecho del hígado y el riñón derecho. Este espacio que está en medio se llama la bolsa hepatorrenal, o también conocida con el nombre de espacio de Morrison. Causa más frecuente de obstrucción en la costa del Perú, obstrucción intestinal por bridas y adherencias es lo más significativo en un paciente que ha sido operado, y en un paciente que no ha sido intervenido quirúrgicamente son las hernias. Causas en general, bridas, adherencias a la cabeza, en segundo lugar hernias, en tercero vólvulos. Para causas de intestino delgado puramente, bridas, adherencias también a la cabeza, sobre todo en pacientes operados, pacientes que no son operados, las hernias. Y para las obstrucciones del marco colónico,
Vólvulo a la cabeza, en segundo lugar el cáncer y sobre todo cáncer de colon izquierdo y en tercer lugar la diverticulitis. Mujer de 59 años, obesa, acude por dolor abdominal cólico, vómito e intolerancia a la alimentación. A la exploración llama la atención importante distensión abdominal y ruidos de lucha. En la placa simple de abdomen, niveles hidroaéreos y aire que dibuja las vías biliares y una pequeña lesión a ese nivel. Su diagnóstico más probable, ¿cuál es? Siempre que yo tenga dentro del enunciado aerobilia más obstrucción intestinal, ¿esto qué me traduce? Probablemente el paciente tenga un hilio biliar. Y esta fotito me resume bastante con respecto al hilio biliar. Aquí, para que ocurra el hilo biliar, tiene que haber una fístula entre la vesícula y el duodeno, fístula colecisto-duodenal. El cálculo pasa por el duodeno, pasa por el yeyuno, pasa por el ilion y se queda atascado en el ilion terminal o en la válvula iliocecal, generando un cuadro de obstrucción intestinal de asa delgada. A través de esta fístula, el aire del intestino se mete a la vesícula, se mete a las vías biliares y genera aerobilia. Característica más importante del cáncer de colon ascendente, recordemos que el cáncer de colon ascendente es un cáncer que produce mayor sangrado, un cáncer anemizante, a diferencia del cáncer del colon izquierdo, que es un cáncer mayormente obstructivo. Aquí vemos esas características diferenciales. En el caso del cáncer de colon derecho, anemizante; en el caso del cáncer del colon izquierdo, obstructivos. Varón de 60 años con masa dolorosa en fosa ilíaca derecha y fiebre de 7 días de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recordemos que si hay dolor en fosa ilíaca derecha, debemos pensar que esto podría ser una apendicitis, pero ya con 7 días de evolución, más de 4 días de evolución y masa palpable en fosa ilíaca derecha, probablemente aquí el apéndice cecal haya sido englobado, haya sido plastronado por las asas intestinales y el epiplón mayor. Es decir, estaríamos hablando de un plastrón apendicular o flemón apendicular. El plastrón tiene como definición que es un tumor inflamatorio, masa dolorosa en fosa ilíaca derecha, cuadro sugestivo de apendicitis y de varios días de evolución, generalmente más de 4 días de evolución. Pero aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Si es que es una masa simple, es decir, solo la masa apendicular formada por epiplón, asa delgada, colon y apéndice inflamado, se llama flemón o plastrón apendicular. Si esto se encuentra asociado a una cavidad llena de pus, esto cambia de nombre y esto se llama absceso apendicular. Varón de 69 años en unidad de cuidados críticos con neumonía que presenta el 7º día de evolución Murphy positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recordemos que el signo de Murphy está asociado a colecistitis aguda. Y si yo tengo un paciente que está en unidad de cuidados críticos, pacientes con marcada deshidatación, sepsis, problemas circulatorios o hipovolémicos, podría ser colecistitis. ¿Pero qué tipo de colecistitis? Generalmente una colecistitis aguda alitiásica. Recordemos, estos son los factores que pueden generar colecistitis aguda litiásica en los pacientes: deshidratación, shock, sepsis, transfusiones, algunas otras comorbilidades, y generalmente los pacientes que hacen colecistitis aguda sin cálculos, que es lo menos frecuente, menos del 5% de todas las colecistitis agudas, van a ser pacientes en cuidados críticos, pacientes en cuidados intensivos, grandes quemados que tienen todos estos problemas. Mujer de 50 años que acude a emergencia por dolor en cuadrante inferior izquierdo o fosa ilíaca izquierda sugestivo de diverticulitis, fiebre, tumoración en ese lado, frecuencia cardíaca elevada, abdomen blando, presencia de masa en cuadrante inferior izquierdo, leucocitosis con abastonados y en la tomografía tumoración en fosa ilíaca izquierda con aire alrededor. Dolor en fosa ilíaca izquierda con signos inflamatorios y leucocitosis, todo eso va más para un cuadro de diverticulitis. Diferentes formas de presentación de la diverticulitis: puede ser inflamación, puede ser sangrado, puede ser fístula, puede ser absceso, puede ser obstrucción o dolor, diferentes formas de manifestación. Varón de 28 años con tumoración en la región inguinal desde hace 2 años, que aumenta con el esfuerzo físico y desaparece al acostarse. Desde hace una semana la tumoración no desaparece al decúbito. ¿Cómo se indica o cómo se define esta hernia? Debemos recordar que toda hernia que no se reduce corresponde a una hernia encarcerada. Pero aquí habría que tener en cuenta algo. Si es una hernia reductible, puede ser coercible o incoercible. Coercible significa que yo introduzco el contenido hacia cavidad y ese contenido permanece dentro de la cavidad. Incoercible significa que se puede reducir, podemos introducir el contenido a cavidad, pero apenas sacamos la mano,
vuelve a salir el contenido herniario. Irreductible, puede ser crónica o aguda. En el caso de la aguda, si es incarcerada, es aquella hernia que no se reduce, que está causando un cuadro de obstrucción intestinal y que no tiene ningún compromiso vascular. Y en el caso de las estranguladas, es aquella hernia que no se reduce, tiene obstrucción intestinal asociada y hay compromiso vascular del elemento herniado. Varón de 22 años que en una reyerta sufre agresión con cuchillo, al examen, presión de 170, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 18 por minutos, herida de 4 centímetros en flanco izquierdo con dolor y rebote negativo. Es decir, un paciente hemodinámicamente estable sin signos patológicos al examen clínico abdominal, pero con una herida por arma blanca en la pared del abdomen. Toda herida en pared abdominal anterior en un paciente hemodinámicamente estable sin signos peritoneales, yo debo explorar la herida. Es decir, saber efectivamente si es que esa lesión ha atravesado la pared abdominal y ha llegado al interior de cavidad. Y para eso tenemos este pequeño algoritmo. Si un paciente tiene un trauma penetrante y es por arma de fuego, es por bala, así esté estable, el paciente se va a sala. Si está inestable, es mucho más rápido todavía. Si tengo un paciente herido por arma blanca y no es el que ven en la foto, porque el que está en la foto se lo llevan a sala. Si es por arma blanca y está inestable, está chocado o está con el abdomen peritoneal, este paciente se va a sala. Pero si es un paciente estable y sin signos de irritación peritoneal, tal y como lo vimos en el enunciado anterior, yo debo explorarle la herida. Y al explorar la herida tengo tres opciones: que no pase la aponeurosis anterior y se quede en observación, que no tenga la certeza de haber examinado adecuadamente, lo considero como indeterminado, o que atraviese la aponeurosis anterior. Si es que esto ocurre, la paroscopía diagnóstica es lo mejor, pero sabemos que en todos los lugares no se hace la paroscopía. TAC y lavado peritoneal diagnóstico son las opciones siguientes. Si me sale negativa, observación. Si me sale positiva, el paciente se va a sala. Si en la observación el paciente se inestabiliza o presenta irritación peritoneal, se va a sala. Si es que no la tuviera, se va a su casa. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Es la hemorragia no varicial, y a la cabeza la úlcera péptica es la más frecuente. Aquí las vemos: causa no varicial, pacientes no cirróticos; úlcera péptica a la cabeza, causas variciales menos frecuentes. En un paciente previamente sano que acude al hospital por hemorragia rectal masiva, es decir, hemorragia digestiva baja masiva, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La enfermedad diverticular a la cabeza también. Hemorragia digestiva baja del ángulo de Treis para abajo, es decir, puede sangrar yeyuno, puede sangrar ilion, colon, recto, ano. El colon es la causa más frecuente y a la cabeza la enfermedad diverticular. ¿Cuál es la operación de elección para un paciente con diverticulitis sigmoidea complicada con peritonitis generalizada Hinchey 4, es decir, peritonitis fecal, peritonitis estercorácea? El divertículo se ha perforado y la materia fecal está nadando en cavidad abdominal. Hay que resecar el segmento perforado y hay que hacer una ostomía, hay que desfuncionalizar esta zona, y esto se llama colostomía o procedimiento de Hartmann. Aquí tenemos las escalas de los Hinchey y a su vez asociado con su tratamiento. Si es Hinchey 1, un absceso pericolónico, solo antibióticos. Si es un Hinchey 2, antibióticos más drenaje del absceso. Si es un Hinchey 3 y 4, es cirugía. En el Hinchey 3, lavado, colostomía desfuncionalizante y un dren al costado de la zona inflamada. Si es un Hinchey 4, cirugía y hacemos la llamada operación de Hartmann, que consiste en resecar el sigmoides perforado, hacer una colostomía terminal de descendente y cerrar el recto y dejarlo abandonado en la pelvis. Todo esto, procedimiento u operación de Hartmann. ¿Cuál es el tratamiento de elección de las hemorroides grado 4? Las hemorroides 3 y 4 son quirúrgicas, a diferencia de la 1 y 2 que tienen manejo conservador o manejo endoscópico, es decir, la hemorroidectomía. Aquí los podemos apreciar. El tratamiento para las hemorroides 1, modificación de la dieta, ligadura con banda de goma para las de grado 2, grado 3 y grado 4 siempre quirúrgico, siempre hemorroidectomía. Varón de 45 años que acude a emergencia por dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y coluria de inicio brusco y de 3 días de evolución. Colecistectomizado, es decir, no hay vesícula en el paciente. Fiebre, signo de Murphy positivo, leucocitosis en el hemograma, bilirrubinas elevadas. El paciente tiene fiebre, dolor, ictericia, todo eso está más relacionado con una tríada de Charcot y esto va más para una colangitis aguda, ya que el paciente ya fue colecistectomizado.
Definiciones clásicas: triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia. Si se le asocia shock y confusión mental o trastorno del sensorio, eso ya es una pentada de Reynolds. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de reparación herniaria denominada sin tensión o también protésica? Es la técnica de Lichtenstein. Todas las otras alternativas que ustedes pueden ver ahí corresponden a herniorrafías o técnicas con tensión. Técnicas con tensión o herniorrafías: Bassini, que une el ligamento inguinal con tendón conjunto; técnica de McVeigh, que une tendón conjunto con ligamento de Cooper; técnica de Schuldeis, sutura en 3 planos de la pared abdominal. Y en el caso de las técnicas protésicas o sin tensión a la cabeza y abordaje anterior, técnica de Lichtenstein es la que conlleva a menos porcentaje de recurrencias o de recidivas de patología herniaria. Varón de 29 años con quemadura del 55% de su superficie corporal por una explosión de un motor y que pierde el conocimiento. ¿Cuál es el shock más frecuente que puede aparecer en un paciente gran quemado? Más del 55% de superficie corporal quemada, en sí, más de 20 de tercer grado y más de 30 de segundo grado, corresponde a un gran quemado. Aquí tenemos 55%, claramente es un gran quemado. Y en este tipo de pacientes, debido a la gran quemadura, hay gran pérdida hídrica. Por lo tanto, shock hipovolémico es lo más frecuente. Dentro de las primeras 72 horas, el shock hipovolémico es uno de los más significativos y que puede conllevar a la mortalidad del paciente. Varón de 30 años sufre quemadura con agua hervida, lesión que compromete ambas caras anteriores de las extremidades, según las extremidades inferiores, según la regla de los 9, esto correspondería a 9. Miramos aquí, sería 18. Por acá dice caras anteriores de ambas extremidades inferiores. Sería 18, había que corregir en esa zona. La cabeza, 4.5 adelante, 4.5 atrás. Los miembros superiores, 9 en total, 4.5 adelante y atrás. Tronco, 18 adelante, 18 atrás, 36 en total. Miembros inferiores, 9 en cada una de sus caras, 18 en total, 1% para el períneo. Trauma penetrante visceral. ¿Qué órgano de la cavidad abdominal es el que más se compromete? Es decir, herida por trauma penetrante por arma blanca o por arma de fuego. Siempre el intestino delgado en traumas penetrantes es lo más frecuente. Trauma cerrado, vaso a la cabeza, hígado en segundo lugar. Y aquí los podemos ver, traumas abiertos, menor porcentaje que los cerrados. En el caso de los traumas abiertos, intestino delgado siempre a la cabeza. Y en el caso por arma blanca, hígado, intestino delgado, y por arma de fuego, intestino delgado y colon. Varón de 35 años con herida en mano de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de profundidad producida hace 4 horas en el patio de su casa. Según el grado de infección, ¿de qué herida se trata? Recordemos, las heridas pueden ser limpias contaminadas o sucias. Esto es la clasificación para una herida quirúrgica. Por ejemplo, para una apendicectomía, para una laparotomía, etc. Pero si yo tengo una herida traumática, como la que describe el enunciado, solamente puedo utilizar 2 categorías: o es contaminada o es sucia. ¿Cuándo sé que es contaminada o sucia? El tiempo de evolución. Menos de 6 horas contaminada, más de 6 horas sucia. Eso es solo para heridas traumáticas. Utilizar las 4 categorías para cualquier otra herida quirúrgica. Por lo tanto, menos de 4 horas en una herida traumática es contaminada. Aquí están las categorización de las heridas. En las limpias, no antibiótico profilaxis. Limpias contaminadas, sí se utiliza antibiótico profilaxis. Heridas contaminadas también, a diferencia de heridas sucias, donde necesariamente es tratamiento antibiótico. Bueno, con eso hemos terminado las preguntas que teníamos para hoy.